Bien, correcto. Cambiamos de tema. Ahora hablemos de entre lo público, lo privado y de lo social. La información de la conversación digital que nos va a compartir ahora Jimena Céspedes, CEO de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos tocó tener el mismo tema de la semana pasada, aunque la agenda nacional no se había metido en los temas de elecciones de Estados Unidos. La semana pasada, a diferencia de cualquier otra semana, prácticamente más del 90% de la conversación digital en México fue relacionada con las elecciones de Estados Unidos. Y el resto de los temas estuvieron más bien relacionados con la familia del presidente. Estaba Beatriz, su esposa, o sea, Beatriz Gutiérrez, y sus dos hermanos, el que quiere ser candidato y al que al final absolvieron a Pío López del tema de la UIF, lo absolvió diciendo que no había realmente pruebas que lo pudieran relacionar. Pero ahora, ¿qué pasó en el tema de las elecciones? Encontramos tres cosas muy interesantes, antes incluso de hablarlo frente a lo que pasa en México. La primera es que fue una elección principalmente digital, ya lo decíamos la vez pasada, por el tema de la pandemia. ¿Eso qué fue lo que permitió que fuera una elección mucho más millennial que cualquier otra? ¿Por qué? Porque quien votó, y eso lo vimos al final, entre lo que vimos del martes, en donde no sabíamos quién iba a ganar, a efectivamente quién salió y el resto de las votaciones, la gente votó mucho como vote en un like. ¿Qué significa esto? O sea, mandó la carta, o sea, mandó el voto por anticipado y no tuvieron que salir, que al final eso es como están votando los millennials. Y el tercer tema que encontramos, y que ya veníamos hablando de eso desde las elecciones anteriores aquí y en todas partes, es que las encuestas tradicionales dejaron de ser el número relevante, que cada vez más hay que preguntarle a la gente, o no tanto preguntarle, sino más bien ver lo que opinan y lo que no opinan para poder entender una elección y ya no a través solamente de una encuesta digital. Claro, pero entonces, sin lugar a duda, Jimena, el tema de Estados Unidos fue lo que aventajó prácticamente en todas las conversaciones que se dieron en redes sociales. Sí, en realidad los otros temas bajaron completamente, pero además hubo algo interesante, porque mientras en Estados Unidos, acuérdate que nosotros hicimos el análisis de todas aquellas personas que hablaban en español sobre el tema de Estados Unidos, y lo seguimos haciendo a lo largo de la semana. Lo que encontramos ahí es que la gente estaba más preocupada por la votación en general, cuáles estados estaban a favor o en dónde, la diferencia entre cada uno de ellos, cuál iba a ser la reacción de Trump y digamos que más con el futuro, y adicionalmente qué iba a pasar con otros temas si ganaba uno u otro. En México pasó lo contrario, la gente obviamente sí está muy pendiente de la elección per se, pero estaba más pendiente de la reacción del gobierno federal frente a la elección. No sé si ustedes vieron, debía haber un montón de memes en donde preguntaban qué era lo que le convenía a México, de cuál de los dos ganaba. Y cuando ya se dieron los resultados, la pregunta era si iba o no a aceptar el triunfo de Biden, el presidente de la República, y lo iba a felicitar. Entonces, digamos que la elección la vivimos desde el punto de vista de la idiosincrasia mexicana, más que desde el punto de vista solamente de seguir unas elecciones. Y bueno, sería interesante revisar quién ganó en esta disputa o en esta conversación digital, Jimena, aquellos que apoyaban o apoyaron o siguen apoyando la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer hasta este momento al virtual presidente Joe Biden, o aquellos que consideran lo contrario, ¿cierto? Sí, pero hay algo que sí fue muy notorio esta semana. La elección de Estados Unidos, a diferencia de cuando él fue a entrevistarse con el presidente Trump, fue negativa para el presidente por tres razones principales. La primera es porque la gente sostiene que el presidente actual se parece mucho al presidente Trump. Y en realidad las elecciones de Estados Unidos fueron menos un voto a favor de Joe Biden, más un voto en contra del presidente Trump. Digamos que esa fue la primera. La segunda, el hecho de que le bajara la cortina a Trump el día del discurso, o sea, que los medios dejaran de transmitir y que Twitter en general de bajar algunos de los tweets que mandaba, hacían el símil acá de qué pasaría si eso mismo se hiciera en las mañaneras o cuando el presidente ataca a alguien. Y la tercera sí fue efectivamente cuando decidió esperar
a los resultados finales. O sea, no sé bien para él cuáles son los resultados finales. Lo único favorable ahí han sido los medios que están señalando aquellos otros países como Rusia y como China que también están esperando los resultados. Esa sería la única contraposición, pero esta vez sí aumentaron muchísimo los negativos del presidente. Claro. Otro tema interesante, ya lo comentaste, Jimena, al inicio de esta entrevista, es pues no sé si decir fenómeno de lo que sucede con la pareja sentimental del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, porque es muy constante que ella sea tendencia, trending topic. ¿Consideras que es un aspecto común entre las primeras damas, las familias de los mandatarios en México, en el mundo, o pasa algo en especial en este caso? A ver, el problema que hemos visto aquí es que ya va en trayectoria, porque en vez de, o sea, no se indica que vaya bien o mal en el sentido de si nosotros creemos que lo está haciendo bien. El problema es que ella se ha metido muchas veces ya con las redes sociales. O sea, acuérdense que el que se enoja pierde. Y lo que está pasando con la esposa del presidente es precisamente eso, que cada vez más le hemos visto enojarse con los medios digitales, precisamente con Twitter. O sea, es con el que más lo hace. Entonces, en la medida en la que ella recibe ataques o incluso en algunos casos hasta elogios en determinado momento, ella siempre se voltea y al que le echa la culpa es a la red social. O sea, porque hablaron de ella mal por el tema de ser la investigadora, pero se metió entonces con el tema de la ley Olimpia y ahí mismo fue cuando habló en contra de Twitter. Entonces digamos que ella misma se lo busca, eso es la primera. La segunda es, los medios digitales ya vieron que si ella se enoja, pues pueden volver a tendencia y acuérdense que el espectáculo es lo que más vende dentro de Twitter sobre todo. Entonces pues aprovechan la coyuntura y entonces esta semana no había ningún otro tema adicional a las elecciones, ella sale en la plana prácticamente por el tema de ser una investigadora y pues de ahí arrancó el resto, más el hecho de que sea la familia del presidente, eso jala hasta las revistas de espectáculos. Bueno, y también revisando parte de esta gráfica que estamos compartiendo ahora mismo de tu equipo de trabajo, Jimena, hablar de la confirmación de Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad, que, bueno, pues pasó poco en medio de todo este tema electoral en Estados Unidos, no quiero decir desapercibido, pero sí de mucha importancia, porque además de ser la primera mujer en que estará ocupando la cartera una vez que se reponga el 100% de COVID, pues los enormes retos que tiene encima, que no nos da el tiempo ahora de repasarlos todos, pero sin duda pues causó una enorme controversia, y sobre todo para aquellas personas que aseguran que no tenían la experiencia suficiente, y otros que la respaldan debido a sus antecedentes como funcionaria en diferentes administraciones, la del presidente López Obrador como jefe de gobierno, con Marcelo Ebrard, con Mancera, con Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que es importante de ver. Las semanas anteriores ya veníamos arrastrando ese tema desde el momento en donde renunció el secretario Durazo. Entonces, digamos que ella lo que llegó fue arrastrando una cola de un tema en donde primero fue una renuncia, de ahí viene el tema de Guardia Nacional en general por el tema del general Cienfuegos, que ese digamos que no ha bajado todavía la conversación por diferentes motivos, y de ahí entra ella. ¿Y ahora qué pasa con eso? Lo primero es que no es un tema de opinión pública. Si uno le preguntara en general en los medios digitales si la conocen, muy poca gente la conoce. Entonces, todos los negativos, porque en realidad sí ha sido más negativa que positiva su nombramiento, la mayor parte está concentrada dentro del círculo rojo. Y el círculo rojo se encuentra principalmente en medios tradicionales, columnistas, influenciadores y bots y trolls de Twitter. Esos digamos que son los que han venido hablando de ella. En la medida en la que ella pueda posicionarse dentro de esa opinión pública, vamos a ver si mejora o no la percepción y si la gente comienza a conocer. Por ahora es una desconocida dentro de la cartera y solamente la gente relacionada con el medio está hablando de ella. Sin embargo, sí fue un tema, como había tan pocas cosas de agenda nacional y lo tomaron los medios tradicionales, por eso fue que se elevó el mensaje relacionándolo.
Muy bien. Bueno, pues Jimena, muchas gracias por compartir este trabajo y seguimos en comunicación. Gracias a ustedes, buenas noches.